A esta hora, a las 8 de la mañana, 51 minutos, saludamos a la senadora María Fernanda Cabal. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Hola María Camila, buenos días. Buenos días, senadora. En las últimas horas se filtró un video del ministro del Interior, el señor Alfonso Prada, hablando de que lo que pasó en San Vicente del Caguán no se trató de un secuestro, sino de un cerco humanitario. Acabamos de hablar incluso con el padre de un uniformado asesinado allí y pues como también sabemos, allí también falleció un campesino y obviamente el padre de este uniformado decía, acá hubo violencia, esto fue un secuestro. ¿Usted qué cree de las declaraciones de el ministro Prada? El ministro Prada no solo es un gran irresponsable que ofende el sentido común de las personas. Todos pudimos ver los videos, todos pudimos observar primero que esto fue una azonada, una invasión a la propiedad privada. Terminaron generando un crimen ambiental al usted prender esos pozos. Secuestraron a los policías que llegaban a poner orden, que son la legítima autoridad del Estado. Después se llevan un muchacho, lo someten y lo degollan como si fuera un carnero, en sacrificio, como los sacrificios que uno lee en la Biblia. Esto es un acto atroz, es un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra, porque el muchacho tiene un uniforme y una delegación constitucional del poder del Estado. Entonces ahora trata el ministro de igualar como que mataron uno aquí, uno allá, como si fuera jugando Team Marín. Pues no, esto es un crimen de lesa humanidad. Yo ya interpuse denuncia penal y además vamos a elevar esa denuncia al relator de derechos humanos de la ONU porque esto no se va a quedar así. Senadora, ¿usted cree que cambia el panorama de las fuerzas militares y del gobierno, de las fuerzas armadas, de la policía, del ejército, la fuerza aérea, de la armada, con respecto a la relación que tendrían con el nuevo gobierno? Es que el nuevo gobierno ha sido terriblemente despectivo. Usted recordará que nombrar a Iván Velásquez de ministro de Defensa cuando abiertamente manifestó su desagrado ofensivamente en trinos contra la policía y el ESMAD. O sea, que a usted lo mande quien lo odia, ya le están mandando un mensaje. Adicionalmente, el embeleco de sacar a la policía del Ministerio de Defensa. Es que el problema de los progresistas es de distorsión mental. Ellos ven la realidad de una manera completamente surrealista. Sacar a la policía es quitarle a la fuerza pública no solo la capacidad de inteligencia, sino de facultades de policía judicial que tiene la Policía Nacional como el CTI y la Fiscalía. Todo pareciera que es un guión para destruir la capacidad de defensa del Estado colombiano. Senadora, ¿qué opina sobre esa, ahora que acaba de nombrar el ministro de Defensa, el señor Iván Velásquez, qué opina sobre esa moción de censura que quieren hacerle en el Congreso de la República? Es que el ministro se debería ir. El ministro no genera confianza en la tropa, no genera confianza en la policía. Cuando usted tiene la fuerza pública desmoralizada, perdemos todos los colombianos. Senadora, no fue una semana buena para el gobierno nacional y tampoco para el presidente Petro. Se vio, digamos, no sé si en la obligación, pero pues sacó un comunicado en el que pide investigar a su hijo Nicolás Petro y también a su hermano Juan Fernando por escándalos relacionados con temas de corrupción. Se han conocido chats reveladores del hijo del presidente en las últimas horas con su ex esposa, con su expareja. Y pues chats en los que se involucran, precisamente al ministro Prada, involucran puestos en el gobierno nacional. ¿Qué cree sobre este nuevo episodio? Primero, que esa es una constante de la clase política, María Camila. Aquí la clase política, porque es que Petro en su discurso siempre aparentó diferenciarse de los politiqueros. No, Petro toda la vida ha vivido de la política, él es parte de la clase política. Él señala a la oligarquía como si él estuviera ajeno a ella, que Petro vive en estrato 6, sus hijos estudian en Europa, se casó con una mujer rubia de ojos azules
de estrato alto costeña, pero le venden al público incauto una imagen de ellos como si fueran los salvadores de la patria. No, el hijo de Petro hace lo mismo que hace la clase politiquera de este país, recibir dádivas. ¿Quién sabe cuántos le han pagado a lo largo de su desempeño como diputado en la Asamblea del Atlántico? Y termina, me supongo yo, llenándose de ofertas de dinero con la candidatura de su padre. Con el infortunio que su exmujer ya reveló una parte de esa realidad. ¿Usted sabe lo que significa usted comprar una propiedad? ¿Cuánto se demora una persona con un ingreso determinado en adquirir una propiedad? Bueno, este muchacho vive como si usted hubiera trabajado 25, 30 años y tendrá que explicarlo. Sí, pero senadora, fue el mismo presidente que pidió la investigación. Muchas personas aseguran que sí hay un cambio respecto a cómo se manejan estos temas en anteriores gobiernos, que de hecho fue el mismo presidente. ¿Qué opina usted entonces? Ay, no, mi querido periodista, no sé quién es, pero no sea tan ingenuo. Si el presidente saca un comunicado no es porque él esté exento o eximido, ojalá lo demuestre así la justicia, pero yo personalmente no lo creo. Todos lo vimos recibiendo fajos de billete en bolsas, pero la publicidad en redes opacó la mente de los ingenuos y de los incautos y además de los hipnotizados. Ese es el mismo episodio. O sea, le faltó a Petro oler los fajos de billete que metía en la bolsa. Entonces, que lo haya escrito, pues claro, porque ya le anticiparon que lo que se venía era un escándalo y para evitar que lo salpicara más, tenía que hacerse a un lado. Pero cuénteme usted una cosa. ¿El hermano y el hijo son terceros? No, el hermano y el hijo son su sangre, su familia. Y además me han anticipado a mí y me han dicho que mañana va a salir más con respecto a su hermano, que recorría las cárceles en época preelectoral y en época electoral. Su sangre, pero él mismo pidió que los investigaran. ¿Usted cree definitivamente que estaba tratando de controlar una bomba que él sabe que se le iba a venir? Claro, es que cualquier asesor de imagen y de opinión pública que creo que trabaja con unos catalanes, supongo que muy progresistas, ¿no? Le dicen, usted aparente que no tiene ni idea y diga que la Fiscalía investigue. ¿Cómo sería de grave lo que llegó a oídos de Petro, que debe ser mucho más, porque he visto que siguen publicaciones no solo de Semana, sino incluso de la revista Cambio, que yo había visto que era tan contemporizadora con Petro, pues parece que ya no. Esto se salió de control. ¿Qué es lo grave? Lo grave no es salir a darle garrote a Nicolás Petro ni a Petro, como hacían toda la izquierda contra los hijos de Uribe, el uribismo, contra nosotros, no. Lo grave es que esto va a llevar la gobernabilidad del presidente Petro a unos niveles donde este país se le va a salir de las manos. Senadora, lo que decía el compañero José David, que así se llama, es que pues no es el primer gobierno en el que se ven involucrados familiares de los presidentes. Entonces, no solamente hablamos del gobierno de Uribe, hablamos del gobierno del expresidente Samper, hablamos del proceso 8000. Es decir, estamos repitiendo la historia de nuevo con otras presidencias que se han realizado en el país. No, uno no puede disminuir la gravedad del problema haciendo comparaciones que son injustas. Los hijos de Uribe no recibieron dinero de narcotráfico. Ernesto Samper sí recibió del cartel de Cali, proceso 8000. Y aquí estamos viendo que hay dinero producto de narcotráfico que lo recibe el hijo de Petro, según dicen los chats, y debió haber muchísimo más dinero porque esa campaña flotaba en plata. ¿O a ustedes les parece, o les hago esta pregunta, ¿no les parece muy sospechoso que la primera ley que tramitaran era la de paz total? ¿Por qué creen que era el afán del gobierno? Para cumplirle la promesa a los narcos y a los delincuentes de la primera línea. ¿Qué sabrán más allá de esos pactos de la picota? Están, lo que yo veo, afanadísimos para revocar las medidas de aseguramiento, las órdenes de captura. Eso significa que hubo una transacción. Y usted sabe que los mafiosos no se quedan con nada. Los mafiosos graban, llevan intermediario y aparentemente eso es lo que va a salir la semana entrante.
Pues vamos a ver qué va a pasar exactamente esta próxima semana con todo esto que ha salido con los familiares del presidente Gustavo Petro. Muchísimas gracias, senadora, por haber estado en W Fin de Semana. Gracias, María Camila, a usted y a la mesa de la W.